queremos darles la bienvenida al Centro Familiar Cristiano Nueva Vida. Tenemos una serie de sermones que hablan acerca del carácter de Dios, ¿sí? Le hemos llamado, para diferenciarlo así, los atributos no comunicables de Dios. Los atributos no comunicables de Dios son atributos que solamente son de Dios. Nosotros no podíamos ser de esa forma. Pero en este serial hemos empezado a hablar ya de algunos atributos que se clasifican como comunicables, ¿sí? Quiere decir, es una característica de Dios que nosotros también podemos desarrollar o tener. Y entonces hoy voy a hablar de un carácter de Dios comunicable. Quiere decir, yo le explico cómo es Dios y Dios espera que usted sea igual que Él en este sentido. Y vamos a basarnos en un ejemplo que está en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14. Y en el desarrollo del tema voy a hablar un poco de el problema que había en la iglesia de Corinto, pero quiero enfatizar en todo momento que estamos hablando de el carácter de Dios, y esto está reflejado en uno de los versículos de este capítulo 14, que es el versículo 33. Entonces les voy a suplicar que lo lean conmigo y después, así como están, inclinen su cabeza y le pidan al Señor hablar a sus corazones. Ya lo tienen, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice la palabra del Señor así, léalo conmigo, dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora léanlo ustedes, ¿cómo dice? Vamos a decirlo todos juntos una vez más, pero ahora se lo vamos a decir a la persona que está a nuestro lado, que necesita saber cómo es Dios. Entonces dígale: pues Dios, al que está a su lado, no es un Dios de confusión, sino de paz. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Ella nos ha transformado, pero también ella nos sigue transformando, porque nos enseña acerca de Dios, y conocer de Dios es conocer de nosotros mismos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Solamente, Señor, nosotros batallamos con el pecado que distorsiona nuestras vidas para reflejar lo que Dios es. Así es que el día de hoy quebranta toda distorsión de pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y podamos ser limpios para entender tu palabra, que es santa y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema del carácter de Dios hoy nos señala que Dios es un Dios de orden, y hay una asociación directa entre el orden y la paz. Entonces podemos decir, cuando decimos Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de paz. Y también podamos explicar esto, que donde hay paz es seguro que hay orden, y que donde hay orden están preparadas las cosas para un ambiente de paz. Sonó la alarma de manera diferente esta semana a las vacaciones. La alarma sonó antes que todos los días de vacaciones, y al sonar la alarma se empieza a manifestar el tipo de orden y paz en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, algunos cuando se levantan saltan de la cama, ¿sí? O sea, no se levantan pacíficamente, se levantan airados y preocupados. Y vaya, ni siquiera quiero mencionar a aquellos a los que el lunes, que era el primer día de retorno a clases,
no les funcionó la alarma, se les olvidó programarla. Entonces, están acostumbrados todas las vacaciones a levantarse tarde. Entonces, ahí empezó un día que puede ser un día de paz y orden, pero también ahí comenzó un día que puede ser un día enmarcado por el desorden y la falta de paz. Cuando los padres se alteran poquito, porque los hijos no se quieren levantar, ¿verdad, hijos? Que sus papás se alteran poquito, y puede ser que levanten un poquito la voz, ¿verdad? Y que, bueno, no es lo mismo acariciar el pelo de su hijo y decirle: buenos días, mijito, ya amaneció, te recuerdo que ya se acabaron las vacaciones y que hoy vas a ir a la escuela. No es lo mismo que jalarle las greñas, ¿verdad? Y decirle: te dije que te levantaras temprano, que este iba a ser un ciclo escolar diferente a todos los demás, ¿sí? Y que ponga ahí a tostar el pan tranquilamente y que les diga: ven, mijito, no corras, nos va a dar tiempo de tomarnos un pan tostado con miel y con poquita granola, ¿sí? Y disfrutarlo mientras le damos gracias a Dios por este ciclo escolar. Salimos, abre el portón, no hay prisa porque nos levantamos temprano, ¿sí? Y que tenga la oportunidad de encomendar a sus hijos, como lo hacían los judíos. Cada que salían o entraban los hijos, los padres les recitaban el Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Bien, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Fíjese qué salmo tan pacífico, ¿no? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará. Siente en paz, hermano. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ya te comiste tu pan tostado con miel y granola, ya te bendije. Entonces ahora sí vamos a arrancar el carro y vamos a salir, pero tranquilo. Yo me imagino que todos los de la ciudad también van tranquilos, y que nadie va a tocar el claxon en los semáforos, ¿sí? Que no va a haber accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque reina un ambiente de paz y de orden. Pero cuando no reina ese ambiente de paz y de orden, hermanos, entonces lo que yo estoy describiendo se puede diferenciar de la realidad. Dice: hermano, ¿a qué familia está describiendo usted? Porque así quiero ser yo. Bueno, yo no sé si usted es así o no, pero por lo menos hoy quiero demostrarle que Dios sí es así. Y si Dios sí es así, nosotros deberíamos de aprender de Él. Nosotros no decimos groserías, pero en la mañana, si las llaves no se quedan o no están donde deben estar, usted dice: ¿dónde están las benditas llaves? ¿Sí? ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está el lápiz? ¿Sí? Y van corriendo en el vehículo y ahí le va jalando los chongos a la niña. Todavía trae bolas ahí de que no se peinó correctamente la noche anterior. Se durmió con el pelo mojado, entonces se le enredó y la mamá se lo va jalando, y la niña cuando llega a la escuela ya trae los ojos llorosos. No es de la presencia del Señor, ¿sí? Es una molestia, es una irritación. Entonces, hermanos, cuando todo está en orden, puede haber paz. Y cuando hay paz, es seguro que a esa paz le antecede un orden. Entonces, ¿qué le está pasando a nuestra ciudad? ¿Qué le está pasando a nuestras culturas? Nuestras culturas se ponen en desorden. La gente grita en el tráfico, va gritando, van manifestándose, le van diciendo de cosas a otras personas que van conduciendo. Y usted, como está lleno de paz, usted puede decir: Dios te bendiga,
Que la paz de Dios sea contigo. Y aunque él no entienda el idioma bíblico, diga shalom. Shalom, era un saludo judío. Ellos decían que la paz de Dios sea contigo. Dígale al que está a su lado shalom. Entonces, si tuvo una semana llena de orden y de paz, pues sí hay shalom. Pero si no hubo orden y no hubo paz, entonces ¿qué relación hay entre un Dios de paz y una cultura caótica? Bueno, y si usted no puede cambiar la cultura, cambie su casa, cambie el orden de ponga las cosas en su lugar. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a manifestar orden, el orden es una manifestación de Dios. Usted debe brindar toda su admiración al miembro de la familia que sea el más ordenado. O sea, la familia debe admirar entre los miembros de su familia al que es más ordenado. Porque gracias a esa persona, fíjese que cuando uno llega al límite de la paciencia y que uno ya se está desesperando, uno recurre a ese miembro de la familia y le dice: oye, ¿por qué no me ayudas? Tú siempre sabes dónde están todas las cosas. ¿No viste dónde dejé esto? Y entonces ese agente de paz en su casa, ¿sí?, ese agente de Dios en su casa, le va a decir: mira, yo vi que ayer las dejaste aquí. Y va a ir a ese lugar y se las va a entregarles. Mira, aquí está lo que estás buscando. Y entonces cuando usted encuentra lo que desesperadamente buscaba, ¿qué siente? A ver, hagan la expresión cuando ustedes ya encuentran lo que andaban busque y busque. Eso es paz, hermano. Eso es paz. El apóstol Pablo, está abordando un tema de caos en la iglesia de los Corintios. Y si usted lee todo el contexto, yo se los dejo de tarea. El contexto del pasaje es que Pablo empieza a poner orden en la iglesia y de una manera sistemática. Primero habla de los dones espirituales. O sea, está diciendo algo que puede poner orden en la iglesia es desarrollar dones, que cada quien desarrolle el don o el talento conforme a lo que Dios le ha dado. Y aprovecha el apóstol Pablo para mencionar que el cuerpo o la iglesia de Cristo, más que una organización, porque algunos se limitan a verlo así, la iglesia es un organismo vivo. Entonces, como es un organismo vivo, Pablo expresa la importancia de que cada uno aporte a los demás lo que sea su talento, lo que sea su habilidad, lo que sea el don dado por Dios. Y en ese orden de ideas, también el apóstol Pablo les habla en el capítulo 13 de la preeminencia del amor. Porque también les está diciendo: ustedes quieren edificarse unos a otros, cada quien con su talento, pero algunos ejercitan su ministerio sin amor. Y como ejercitan su ministerio sin amor, eso está diciendo, ese ministerio no vale. Ese don espiritual no vale, no sirve de nada si no va acompañado de amor. Luego en el capítulo 14, dejando atrás la frase culminante del capítulo 13, que dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y de los tres el mayor, dice Pablo, el mayor es el amor. Pero volviendo a la realidad de la iglesia de Corinto, ahora Pablo les dice: miren, pero entre lo que ustedes ejercitan, que son dones, y en este caso amor, ustedes deben de seguir el amor, pero deben de procurar los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Esto habla de que el contexto de la iglesia en Corinto había desarrollo de dones espirituales. Pablo está considerando que les hacía falta sumarle
a los dones y ministerios sumarle amor. Pero ahora, en el capítulo 14, Pablo va a describir lo que es el don de hablar en lenguas. Y fíjense que el don de hablar en lenguas, si Pablo estuviera con nosotros, enfatizaría que nosotros sí hablemos lenguas. Lo que ocurre en Corinto es que sí hablaban lenguas, pero lo hacían en desorden. Pero deberíamos comenzar con la postura pentecostal que nos caracteriza, y Pablo dice: yo quiero que todos hablen lenguas, pero yo quiero que también ejerciten el don de interpretar las lenguas y decir de una manera comprensible a toda la congregación el mensaje de Dios. Eso es lo que está diciendo. Quiero que haya profecía, o quiero que haya interpretación de lenguas. Yo les digo que si Pablo estuviera aquí parado, diría primero: los que están aquí escuchándome y los que nos escuchan por las redes sociales, preferimos o necesitamos como iglesia cristiana desarrollar dones, luego desarrollar dones espirituales, esos que llamamos sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales. ¿Cuántos creen que Dios es sobrenatural? ¿Sí? Entonces, en nuestro ejercicio de ministerio deberíamos de demostrar lo sobrenatural de Dios. Y eso, hermanos míos, sí se estaba dando en Corinto. Es más, yo creo que ellos estaban rayando en lo sobrenatural. Pero cuando llegaron a ese límite, rebasaron un límite del carácter de Dios. Hoy estamos hablando acerca del orden. Entonces, lo que ocurría en Corinto es que cuando empezaban a hablar en lenguas, todos hablaban en lenguas. ¿Y sabe qué estaba ocurriendo propiamente en el culto en Corinto? Se estaba perdiendo el orden de manera completa. Y entonces Pablo le está diciendo a la iglesia: deberíamos ponernos en orden, porque el desorden no refleja el carácter de Dios en el culto. Y quiero felicitar a los hermanos porque visitamos muchas congregaciones en el país y ustedes son una congregación ordenada. Miren, volteen a verse entre ustedes, miren, todos calladitos, sentaditos, en orden, ¿sí? Pero hay otras congregaciones que son completamente desordenadas, ¿sí? El orden se manifiesta que cuando vamos a orar, pues todos nos dedicamos a orar. Que cuando se va a leer la Biblia, decimos: abran todos su Biblia, porque queremos que todos estén en el pasaje. Y cuando vamos a cantar, queremos que todos canten. Bueno, he visitado congregaciones que todo lo hacen desfasado, ¿verdad? Leen la Biblia y unos están orando, ¿sí? Están orando y otros están cantando, ¿sí? A veces la congregación ya está cantando y el que llega tarde, eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero a mí me admira cuando alguien llega tarde a un culto y la congregación ya está cantando y él pasa en medio de todo el pasillo y dobla sus rodillas y se pone a orar. Hermanos, aquí ¿a qué horas oramos? En media hora, ¿a qué horas oramos? Entonces, si alguien quisiera venir ahorita y doblar sus rodillas aquí, sería algo un poquito vergonzoso y también sería en desorden. Porque si quiere orar, y usted podría decirle a todos: hermanos, pónganse a orar porque yo tengo muchas ganas de orar. Si quiere orar, llegue a la hora de la oración, ¿sí? Si alguien llega y dice: ya está la predicación, pero a mí me gustan los cantos, ¿cómo no le piden que a los que cantan mientras el predicador predica, ellos estén cantando? No, eso le molesta a algunos predicadores. Luego le dicen al de la música: cállate, ahorita ya cantamos, ya pasamos ese orden del día, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, todo eso que le estoy diciendo, esa liturgia que puede ser nuestro modelo, no era el modelo de la iglesia de Corinto.
Ellos llegaban y unos estaban cantando y otros estaban gritando y otros estaban hablando en lenguas, y luego otro estaba profetizando y otro estaba interpretando lenguas, pero como otros estaban hablando en lenguas no se oía. Entonces, ¿saben qué era eso? Era un completo desorden. Y entonces Pablo sí les dio unas pautas para poner orden en el culto en Corinto. Pero lo que a mí más me gusta y quiero rescatar en esta hora es que Pablo se va, además de sus consejos, se va al orden de Dios, se va al carácter de Dios. Si nosotros entendemos que el orden es un fruto de la relación con Dios, entonces usted dice: en mi vida no hay orden, en mi casa no hay orden, en mi oficina no hay orden. Entonces no comience ordenando las cosas en su casa, comience mejorando su relación con Dios. ¿Cuántos lo creen así? O sea, si yo mejoro mi relación con Dios, empezaré a poner orden a todas las cosas. Y esto, hermanos, no solamente está expresado por la teología paulina, eso está expresado en toda la teología bíblica. Desde que Dios aparece en escena, dice la Biblia, la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y luego Dios empieza a poner orden. Entonces, si yo quiero que haya orden, necesito a Dios. Necesito profundizar mi relación con Dios y conocerlo. Si el desorden ya me produjo un tipo de caos y digo, yo quiero recuperar la paz, esa paz la va a encontrar en Dios. Acérquese a Dios. Jesucristo dijo: yo mi paz os dejo y mi paz os doy. Y escuchen bien, el Señor dice: yo no les doy la paz como el mundo la da. Entonces, después de los consejos, en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Es como la conclusión. Cuando nos reunamos todos juntos, cada uno de vosotros tiene, ¿qué cosas? Salmo. ¿Qué más? Doctrina. ¿Qué tiene más? Lengua. ¿Qué tiene más? Revelación. ¿Qué tienen? Además, interpretación. Entonces, cuando nos reunimos, hay quienes van a aportar el salmo, la alabanza, el canto, la música, pero hay quien también va a enseñar la sana doctrina. ¿A qué hora es la escuela de discipulado, hermanos? ¿A qué hora es la escuela de discipulado? A las 10:30. Entonces sí hay doctrina, ¿sí? Sí hay doctrina. Y luego dice: ¿alguien tiene lengua? Cuando se reúnen, ¿alguien tiene lengua? ¿Alguien mantiene esa devoción de hablar en lenguas y cuando está en el culto puede fluir en nuevas lenguas? O además algunos tienen el don de lenguas, que es como un fluir de lenguas sobrenatural. Algunos hablan lenguas devocionales y es una forma de comunicarse con Dios, pero otros hablan dones de lenguas, dicen mensajes a través de las lenguas. Pero entonces, alguien tiene lengua, exprésese. Pero además dice: alguien tiene revelación. Pues el que tiene revelación, revele lo que Dios le ha mostrado a su corazón. ¿Y alguien tiene interpretación de lenguas? Esa es una pregunta muy importante para nuestra iglesia contemporánea, porque nosotros los pentecostales motivamos el hablar en lenguas, pero debe haber una escuela de motivación y una instrucción especial para la iglesia, para que cuando haya un mensaje en lenguas también se dé la interpretación. Pero aquí está la clave del mensaje de Pablo: hágase todo. Hágase todo. ¿Para qué? Para edificación. Hágase todo para la edificación. Entonces, si alguno habla lengua extraña, sea esto por 2 o más 3 y por turno. Si alguien va a levantar su voz en un mensaje en lenguas, que sea uno primero y luego otro, a lo más 3, dice Pablo. Decía nuestro hermano José Saucedo, y le preguntaban: hermano, ¿y si son 4 mensajes en lenguas? Entonces él dice que se den en el culto, en un culto, que se den esos 3 mensajes, y el cuarto que venga a hablar con el pastor y que me diga: pastor, Dios me dio una palabra y es esta, y el pastor además pueda analizarla
y decirle en su momento, en otro culto, a esa persona que exprese el mensaje que Dios le dio. ¿De qué estamos hablando? De orden. Hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo para edificación. Y entonces, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Quiere decir, si el mensaje no era para todos, no lo dé a conocer en voz alta y siga hablando en lenguas devocional aquí en el altar. Asimismo, los profetas, va alguien a profetizar, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿De qué sigue hablando? Sigue hablando de orden. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Eso está hablando como el orden de la interpretación de lenguas y el orden de la manifestación de profecías en medio de la iglesia. ¿Sí? Uno primero y luego los demás callen. Es precioso, hermano, nosotros la identidad pentecostal que tenemos, y nosotros hemos visto estas manifestaciones en reuniones con más de 3,000, 4,000, 5,000 personas, y uno dice, ¿cómo puede alguien controlar a 5,000 personas que están orando todos en voz alta y de repente todos guardan silencio y solamente uno dice un mensaje en lenguas y luego ese guarda silencio y se levanta otro e interpreta ese mensaje? ¿Quién puede poner ese orden? Pues el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el mismo que nos va a ayudar a poner orden al levantarnos cada mañana para ir a la escuela o para ir al trabajo o para conducir. Nosotros creemos en la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Pero usted debe creer en la presencia de Dios en la mañana en su casa cuando suena la alarma. Ahí está Dios. ¿Sí lo puede creer? Entonces manifieste el orden que hay en el culto, que debe haber en la casa, que debe haber en la calle. Hermanos, cuando los cristianos pasen por una calle, se debe ver el orden. Cuando usted se estacione, se debe ver el orden, ¿sí? Cuando usted esté en un parque, se debe notar que un cristiano estuvo en el parque. ¿Por qué? Porque las cosas deben estar en orden. ¿Sí lo creen así? Así está instruyendo el apóstol Pablo. Si van a hablar, hable uno primero y luego los demás callen. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir, el que está desarrollando un don sobrenatural no está fuera de sí. Yo siempre me acuerdo cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, como yo traía de antecedente que mi papá cuando fue bautizado en el Espíritu Santo anduvo hablando en lenguas 15 días. Mi papá era conductor y iba conduciendo y iba hablando en lenguas. Y entonces yo había deseado ser lleno del Espíritu Santo, y cuando fui lleno del Espíritu Santo y dije, me voy a aventar 15, si mi papá se aventó 15 días hablando en lenguas, yo me voy a aventar 20, ¿sí? Y empecé a hablar en lenguas, y quien estaba dirigiendo el culto en esa ocasión quería tomar el lugar para dar una instrucción. Pero ¿qué creen? Que yo no me quería callar de seguir hablando en lenguas, y dijo así: le voy a pedir al hermano que guarde silencio. Y saben que yo escuché, yo sabía que me estaba hablando a mí, ¿verdad? Yo era el desordenado, y guardé silencio y seguía hablando en lenguas en voz baja. Igual cuando alguien está profetizando, porque también hemos visto el ejemplo contrario, ¿verdad? Llegar como directivos de un distrito a una iglesia donde dicen que se está desarrollando el ministerio profético, pero lo curioso es que hay profetas que ya no dejan al pastor predicar, y que el pastor viene y les dice, abran su Biblia en tal lugar, y el profeta ya se levanta y dice, no, ábranla en tal pasaje, porque aquí está el mensaje de Dios, y ya no escuchan al pastor y escuchan al profeta. Y resulta ser que cuando hay profetas, también hay varios profetas, y entonces todos los profetas quieren ministrar al mismo tiempo. Pablo está diciendo, eso no puede ser. Y como el espíritu del profeta está sujeto al profeta, cuando el pastor le diga al profeta, guarde silencio, ¿qué tiene que hacer el profeta? Guardar silencio. Oiga, pero lo que yo estoy diciendo es de Dios. Sí, es de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Entonces sí puede guardar silencio. Es más, si levantara la voz y dijera, no,
Yo le pido a usted que en el nombre de Jesús sea usted el que se calle y que me dé el lugar porque tengo una palabra de Dios. Ese mensaje, hermanos, ya no lo oigan. Tiene un antecedente de desorden. Los profetas son ordenados. Los intérpretes de las lenguas son ordenados. Los que hablan en lenguas son ordenados. La iglesia es ordenada. Digan amén. Y entonces, como en todas las iglesias de los santos, dice el Señor así: pues nuestro Dios no es un Dios de confusión. Ya había hecho una alusión el apóstol Pablo a decir qué va a ocurrir en este templo de Corinto, en este culto en la iglesia de Corinto, cuando llega un indocto y quiere escuchar el mensaje de Dios, pero todos están hablando en lenguas y nadie interpreta. Entonces esa persona se va a ir sin nada del mensaje de Dios. Y es por eso que Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes y yo deseo que todos hablen lenguas, pero cuando nos reunamos al culto público, si va a haber lenguas, procuremos que haya interpretación de lenguas, profecía y todo en el orden de Dios, porque lo demás que va a generar una confusión. Y aquí está inmerso el carácter de Dios. Donde hay confusión, ahí no está reinando Dios. Donde hay desorden, ahí no está reinando Dios. ¿Sí? Ahora, si usted comienza diciendo a Dios: Jesús, tú eres el rey de mi corazón, entonces Cristo primero en su corazón le va a limpiar todos sus pecados. ¿Qué está haciendo Dios? Está poniendo orden. Y luego va a restaurar su vida. ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso? Le va a llevar mucho. Por eso dice la Biblia que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Además, la Biblia dice que nosotros seremos perfeccionados hasta el día de su venida. O sea, tú sí le puedes decir con toda seguridad a tu hermano que debe seguirse perfeccionando. Dile a tu hermano que está a tu lado: debes seguirte perfeccionando. Debes seguirte perfeccionando. Debe verse el carácter de Dios en tu vida, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden y es un Dios de paz. ¿Cuántos de los que están aquí quieren la paz de Dios? Entonces dejemos que Jesucristo reine. Y a propósito, hermanos, quiero mencionar lo que sigue en el contexto para que las mujeres no se vayan a ir a su casa preocupadas, turbadas, tristes, en angustia. Es decir, ¿por qué el hermano le paró en el versículo 33 y ya no siguió adelante? Bueno, nada más voy a continuar para que no se queden con la duda. Y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Por qué Pablo menciona esto? Bueno, dos motivos por los que Pablo dijo eso. Primero es por el contexto religioso de la iglesia en Corinto. El contexto religioso en la iglesia en Corinto dictamina que el culto lo dirigían las mujeres. O sea, el culto a otros dioses en Corinto lo dirigían las mujeres. Entonces, lo que había en la cultura de Corinto eran profetisas, sacerdotisas, mujeres que lideraban. Entonces, cuando la gente se empieza a convertir al cristianismo, entonces las mujeres, por tendencia natural, ahí en Corinto, era tomar el lugar y dirigir todo y encargarse de todo y hablar y dictaminar. Y vaya que la gente estaba acostumbrada que si se estaba hablando en una reunión pública y una mujer levantaba la voz, pues le ponían mucha atención a esa mujer. Lo que ocurría era que no se le ocurría nada más hablar a una mujer,
se le ocurrían hablar a 4, a 5, a 6. Y entonces Pablo dice, por favor, en el culto las mujeres callen. ¿Cuáles? Todas. ¿Sí? ¿A qué hora? Durante todo el culto. ¿Quiere decir algo? Dígalo en su casa. ¿Quiere preguntar algo? Pregúntenlo en su casa. Porque en Corinto este era también un motivo de desorden, que las mujeres hablaran. Porque, hermanos, el segundo motivo es que sí saben ustedes que las mujeres hablan más que los hombres, ¿verdad? Las mujeres digan amén. Una prueba de ello es que cuando el hombre agota todas las palabras que va a decir en el día y las agota en el trabajo, cuando llega a la casa, la esposa le dice: ¿estás enojado? No. ¿Te pasó algo? No. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Lo que pasa es que el hombre ya dijo todas las palabras que iba a decir en su día, las dijo con los clientes, en el negocio y todo eso. Ahora las mujeres, como estadísticamente las mujeres hablan más que los hombres. Digan amén los hombres. Hermanos, ustedes tienen una oportunidad de triunfar en el culto y no la aprovechan. Las mujeres hablan estadísticamente más que los hombres. Entonces la mujer en la mañana a veces lleva a los niños a la escuela, y si no tiene un trabajo de relación así de ventas, entonces la mujer en la mañana no habló mucho, y en la tarde pues tampoco. Y cuando llega el esposo, la esposa quiere hablar y el hombre ya no quiere hablar. Y entonces dice la esposa: oye, es que yo sí quiero contarte algo. Ah, sí, cuéntame. ¿Sí? Y empieza a contar, y dice: ¿qué es lo que me quiere contar? Porque ya me contó 20,000 cosas y no ha terminado. Las mujeres sí hablan mucho, ¿sí? Las mujeres sí hablan mucho. Y entonces, este es un segundo motivo por lo que la iglesia de Corinto, cuando se armaban esos alborotos, las que más hablaban eran las mujeres. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo les dice, voy a hacer una paráfrasis, pero volteó a ver a todas las mujeres, hablando del orden espiritual, de hablar en lenguas, de profetizar, y les dijo a todas las hermanas de esa congregación: hermanas, ustedes calladitas se ven más bonitas, ¿sí? Pero por supuesto que no está diciendo de la participación litúrgica de la mujer, ni del ministerio de la mujer, no está hablando de eso. Y si alguien quisiera confrontarme con este pasaje y decir: hermanos, vamos a sacar una doctrina, yo le diría: bueno, ¿qué otro pasaje de la Escritura encontraría para decir que en un culto las mujeres nunca deben de hablar, y que ya aquí en la iglesia les pusiéramos una cinta en la boca a todas las hermanas, y es que así dice la palabra, que las mujeres callen? No, por lo menos en el culto no se desahoguen así, tranquilitas. Y mire, cuando oramos, ¿saben quiénes oran más bonito? Les pregunto pues a las hermanas: ¿quiénes oran más bonito? O sea, los hermanos venimos y oramos y somos breves, ¿verdad? Y decimos ya amén. No, y las mujeres cuando oran, miren, fluyen bien bonito. Por eso en las noches de oración en la iglesia ponemos a dirigir a hermanas, ¿verdad? Porque si pusiéramos a dirigir a hermanos, el culto va a terminar a las 12 y a las 9:30 ya habríamos terminado de orar los varones, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo siguiente: Dios es un Dios de orden. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Entonces, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que les escribo, porque lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, sí procuren, como dijo en el versículo 1, profetizar. No impidas el hablar en lenguas. ¿Alguien quiere hablar en lenguas? Que hable en lenguas. Pero el versículo 40 es la clave de esta disertación. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, esta semana usted inicia la segunda semana del ciclo escolar. Y si usted ya la regó el primer ciclo escolar o la primera semana del ciclo escolar, esta semana no la riegue, hermano. Ponga en orden las cosas hoy en la noche. Los cuadernos de los niños en su lugar, sus mochilas, sus lápices. No lo ponga usted, ponga a todos a colaborar en eso.
limpien los zapatos, ya están limpios los zapatos, ya está todo en orden. Suena la alarma y se pueden levantar en las mañanas a adorar al Señor, a glorificar a Cristo. Pueden cantar en las mañanas, Él es mi paz, ¿sí? Él ha cubierto todo, ha roto todas mis cadenas. ¿Cuántos sienten paz en este momento, hermano? A ver, levanten su mano en alto y díganle al Señor, tú eres un Dios de paz. Y yo quiero vivir en tu paz, en tu orden, en tu bendición y en tu gracia.